Nos estaban preguntando por interno eh, un tema muy importante que se entra a tratar, del cual nosotros hacemos y desarrollamos en los procesos de liberación y de sanación. Entonces, preguntaba un paciente que le explicáramos el por qué, qué era el romper un embrujo. Entonces, pues como hay tanta cantidad de embrujos, hechizos, se refería a los amarres. ¿Qué era romper un amarre? ¿Qué es eso de romper un amarre? Lo preguntaba es porque le ocurrió, le hicimos el proceso y pues para la gloria de Dios pues la persona se libertó. Igual, todo esto lo pueden encontrar en la página de Facebook, donde están también hay testimonios, testimonios de procesos así, por ese lado, porque aparte de sanar, también lo que les decía, se va a estar manejando esa parte oscura, eh, que son cosas que son impuestas y en ciertos lugares del mundo se utiliza, y es la brujería. Hay personas que han fallecido por este tema de brujería. Ah, hay personas que están enfermas por brujería, por males que les han impuesto. Y, ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que según el tipo de brujería, hechizo, maleficio que les hagan, las personas entran en un deterioro tanto físico, moral, espiritual y económico. Entonces es cuando su vida en un tiempo iba normal y empieza a decaer en la parte económica. Decaer quiere, lo miramos en que en un inicio estaban económicamente con una solvencia estable, con sus trabajos, sus negocios, pero de un momento a otro se fueron a pique, todo para abajo, nada les salía. Al igual ahí se les dice entre a analizar también la situación que se encuentra el país y el mundo, el país donde viven y el mundo, porque no siempre una caída económica es por brujerías que les hagan, sino también influye la situación económica en la situación del país y del mundo a cómo está, porque estamos pasando por una situación bastante compleja y dura y difícil. Entonces también colocaba, eh, ocurre que también se va enfermando, la persona se va enfermando, va decayendo, se enferman en diferente manera. Unos se secan, o sea, si eran corpulentos, la persona empieza a secarse. Otros normalmente no eran delgados, pero tenían un cuerpo pues más bien parejo y empezaron a ser más gruesos, más gruesos corporalmente. Entonces ahí también se entra a averiguar, hay que mirar si de pronto es alguna enfermedad que tienen eh, antes de entrar a decir es una brujería. Entonces se mira, se analiza. Por eso cuando vamos a tratarlos les decimos que nos hagan llegar ciertas cosas para saber qué es lo que les ocurre. Aparte de eso, se pregunta. Se pregunta antes de entrar a mirar, para saber si vale la pena entrar a mirar y qué es, porque no siempre es brujería,
Hay veces son problemas psicológicos que tienen. Hay veces las mismas personas se bloquean y, y eh, hay veces las mismas personas se bloquean, entonces no necesitan de un proceso espiritual, sino es de una guía. Entonces, cuando les hacen unos amarres, lo que les decía, hay personas que decaen. Aclaremos más bien cómo íbamos. En la parte económica, el déficit que empieza y la caída que empiezan a tener, entonces se mira a ver según el entorno que les rodea. Si es en la salud, se mira a ver si es que de pronto la persona está enferma físicamente. Se entra a analizar también, de pronto la persona dice, no, pero el hogar se me terminó, la pareja, sea hombre o sea mujer, se separaron o son solo peleas o se separaron. Entonces se entra a analizar también cómo es el comportamiento tanto de uno como del otro, cómo era. Porque si era una persona brusca, si era una persona muy problemática hacia la otra, pues, ¿qué resultados va a tener? Pues llega el momento en que la persona estalla y, y se abre. Ya no siguen porque el amor se termina o puede haber mucho amor, pero las personas no aguantan, sea hombre o mujer. Y hay muchos detalles, hay muchas formas, hay muchas cosas que influyen para que las personas terminen un lugar. Entonces todo eso se entra a analizar antes de decir hay que hacer el proceso. Cuando ya entramos a mirar que la situación no es por uno, ni por el otro, ni por el otro lado, en que la parte económica empezó a decaer, la parte en familia decaer, en salud a decaer, entonces ya se entra a mirar qué es lo que pasa. Se encuentran los famosos amarres. Hay amarres que hacen amarres de amor, que es para tener la otra persona, eh, amarrarla, tenerla a favor de una persona. Hay otros amarres que se hacen para que la persona no progrese. Hay unos amarres que hacen eh, y ya esa entra entre brujería. Todo es brujería, pero hay diferentes formas. Es para hacer decaer a la persona por envidias, la hacen decaer, que por envidias que no le vaya bien. El no irle bien es que económicamente no esté bien, que en la familia se pelee, que no le salga nada bien. Entonces también la persona empieza a decaer. Todo esto, la mayoría lleva a un final nada bueno. Hay unos amarres que llevan a la muerte. Hay otros amarres que lo único que hacen es bloquear la persona, no la dejan avanzar. Entonces, esos amarres hay que romperlos. Ahora, hay personas a las cuales buscan, la persona afectada busca quien les rompa estos amarres. Sucede una cosa y es que muy importante y es que no es solo lo físico, porque lo físico está en que se hace el amarre, se hace la brujería y la brujería física y se ubica en X sitios. En X sitios donde pueden ubicar, pueden tener, eh, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, voy nombrando lo otro. Los amarres los pueden echar meter
en árboles, los pueden colocar también en cementerios, ya cuando es en cementerios a veces entra a ser un entierro, como les decía, en árboles, en tierra normal, en X sitios, bajo piedras. Eh, puede ser, o sea, hay diferentes maneras de hacer los amarres, al igual que los entierros, ya que se metió la palabra entierros. Consiguen las personas afectadas, pues por el mismo desespero y con el deseo de salir adelante, consiguen otras personas para que, recomendadas o de X o Y manera, para que les rompa esto. Pero pues infortunadamente dan con un 80% y eso, mucho más, que es gente falsa, no hace. Y lo que haces es pues, robarles el dinero, lo que le cobran. Pero como se les dice, mira, ahí son muy pocos los que le hacen un trabajo completo al romper eso. Porque es que no es solo romperlo. Es de ahí que cuando se rompe el maleficio, el amarre, se rompe, listo, la persona ya empieza a sentirse mejor. Ese mejor dura 8 o 15 días. Y vuelve la persona y decae. Decae nuevamente. Entonces, ahí dicen, pero ¿por qué? O sea, no me hizo nada lo que me mandé a hacer, por lo que pagué o por lo que pagó. Entonces no hizo nada. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí ocurre que algunas personas, listo, rompieron. Pero es que no es solo el romper, no es solo el sacar de si estaba en un entierro. La situación es que el ser de la persona, cuando le hacen un trabajo de brujería, el ser, una parte del ser de la persona, pasa a otro sitio. Y de ese otro sitio es que hay que sacarla. Es una parte complicada y es a lo que nosotros hablábamos y exponíamos internamente, de llegarles a explicar este punto, que es muy importante. Esa otra parte donde pasa el ser de la persona. Porque sabemos, como les habíamos comentado en una charla que hicimos, le estamos diciendo y explicando para que no se dejaran robar y conocieran de las personas que en realidad sí hacen. Y teníamos varios que estaban en el directo y nosotros empezamos a explicarles y empezaron a irse uno, se fue. Nos quedaron muy pocos y como se les dijo, esto no es para todos. Y sabemos que a estas charlas, a este conocimiento que compartimos, llegan personas que únicamente lo que quieren es aprender para explotar a otros. Entonces, he ahí el problema. Por eso es lo como les decía antes. Si van a averiguar, cuando les estaba explicando lo de la niñez, si van a averiguar una persona que les ayude, averiguan, investiguen la que tenga un recorrido, pero vean que tiene un recorrido en la realidad, para que les pueda ayudar. Entonces, ese es el problema que únicamente unos rompen, no todos. Y la persona vuelve y cae, porque esa parte del ser quedó ahí. Cuando se libera, cuando liberamos, hay que romper, sacar, romper otra situación, porque no es solo lo que el embrujo que hicieron, sino
consecuencia y la acción que tuvo en el otro plano, eso hay que romperlo también e ir avanzando hasta ir sacando la persona. Esa es una liberación. Y es cuando nuestro Padre Santo la hace y de una vez que se hace, se saca y se quita todo eso que venía de atrás de la persona, de la, del paciente en ese momento. El paciente nos llega y si es un problema de brujería, miramos, hacemos todo lo que se les dijo. Hay veces solo con hablar o lo que están explicando en esto sí es brujería, ya no hay que darle más vueltas. Hay otros que toca indagar mucho más. Pero cuando en el proceso se hace todo y de la mano de Dios, se rompe todo, se rompe todo ese pasado, se rompe todo lo que es brujería, hechicerías, maldiciones, todo lo que tiene que y viene de herencia de sangre, todo ese pasado se rompe. Y lo que dice nuestro Padre Santo, se les da una nueva vida. Se les da esa nueva vida, que es como el ejemplo que siempre les digo, esa nueva vida es como el llegar, cuando uno llega a otro país y pasó todo eso de que, ay, ahora me toca pasar allá, a ver si me dejan pasar, y llego allá y ojalá me dejen pasar, no me vayan a enamorar de mí y me devuelvan. Eso es lo que nosotros decimos, ojalá no se enamoren de mí y me devuelvan. Entonces todas esas cositas hasta que se logra y ya se está en la puerta del aeropuerto a la salida y se le dice de ahí para allá tienes tu nueva vida. Lograste pasar, se te sacó de todo eso y lograste pasar. Entonces, de ahí para allá tienes la oportunidad de hacer. Tienes el libre albedrío. Entonces, el pasado solo quedó de experiencia, queda el futuro. Empieza adelante. Entonces, el amarre se rompió, se sacó la persona, se sacó el ser. Normalmente también entra a enfermarles, porque es que cuando les hacen una brujería, la persona, aparte de que decae económicamente, moralmente, físicamente, se enferma. Entonces son varias las situaciones, las cosas que hay que hacer para solucionarlo. Eh, y un amarre, dependiendo del amarre, ese es el problema. Ahora, ese es el problema de todo eso que abarca. Cuando la persona no tiene la forma de quitarlo, de pedir la ayuda y quitarle ese amarre, empieza normalmente, eso queda en ese historial de sangre. Nosotros hemos atendido pacientes en los cuales se nos ha mostrado y de tiempo y eras atrás. Les han hecho brujería, tiempo atrás por cosas que han pasado los han emparedado en los muros, han muerto de diferentes maneras. Entonces todo eso se quita, todo eso se rompe y se les da una nueva vida. Esa nueva vida, de una vez la aclaro, no es como algunos piensan y siempre se les dice. No es que crea que se hizo la liberación
y la sanación, y entonces ya al otro día, si estabas mal económicamente, todo el otro día ya te vas a ganar la lotería y ya, listo, ¿no? Es un proceso, un proceso, un proceso. Que entonces estabas mal en el amor y ya el otro día entonces se hizo el proceso y ya, oh, magnífico, entonces ya sale y ya me encontré de frente el amor de mi vida. No, es un proceso. Que entonces ya estaba lo mismo, estaba la persona enferma y se le hizo el proceso y ya piensan que al otro día puede salir a correr como un niño o una niña de 15 años. No, es un proceso, va mejorando la persona. Solo está en la mano de Dios que haya un cambio de así, de la noche a la mañana. Sí lo hemos tenido. Ahí en en el Face hay un testimonio, hay varios testimonios que ha ocurrido. Pero son cosas de nuestro Padre Santo y es la misma creencia de la persona. Es la misma creencia, la misma fe, la misma confianza en nuestro Padre Santo. Pero hay personas que piensan que al hacerle el proceso, entonces el proceso de liberación y sanación, entonces ya todo les cambió, pero no han analizado las cosas. O sea, esperan que sea un boom, un fuerte, ese cambio, pero no analizan que en la realidad todo lo que va abarcando el cambio que sí les ha mejorado. Pero bueno, en ese caso, volviendo al tema de el amarre, afecta así a la persona, en esa manera como se les está diciendo y a veces otras, porque no todo el mundo es igual. Eh, ¿Qué se siente? Se siente desespero, se siente que la persona no se halla, que necesita estar en otro lado, como una taquicardia, como una sensación de que yo no soy de acá, tengo que irme, pelear con la gente, con sus seres amados y esa necesidad de irse, de irse. Se siente eso, se siente sed, se sienten dolores de cabeza, sueños. Hay sueños en especiales que muestran esas situaciones. Son diferentes casos. Entre los sueños, sí, se puede decir, se sueña con gatos, se sueñan con pollos. El de los pollos es mortal. Es duro, es difícil. Y esos síntomas así es lo que más se siente, porque hay más síntomas. Pues aparte de lo que se les decía, la situación económica empieza a disminuir, se enferman, aparte de lo que les acabo de comentar. Ahora, ¿qué ocurre con la persona? Listo, se libertó la persona, el afectado se libertó y ya tiene su vida, adelante, adelante, sigue. Eso es igual, nuevamente, como el que estaba enfermo, se trató, se mejoró, listo, inició. Porque si estaba enfermo, no va a salir corriendo. No. Se mejoró, digamos, se fracturó una pierna. Listo, bueno, se fue mejorando, mejorando hasta que ya pudo caminar. Pero no quiere decir que ya salió a correr, no. Empieza un proceso para ir saliendo adelante y para tener la victoria. Al igual que un jugador que se fractura una pierna o le ocurre algo,
en una de sus extremidades inferiores y, y entonces que le toca guardar reposo y empiezan a hacerle un tratamiento. Después del tratamiento viene la recuperación y se dispara la persona para arriba. Pero eso no es de la noche a la mañana, eso es un proceso. Ahora, ¿qué ocurre con la persona que mandó a hacerlo? El mal está. El mal es la tentación. Y ese está ahí. Y están las personas que lo hacen. O sea, brujos, brujas, hechiceros, hechiceras. Ahí está. Y es cuando llega la persona que lo quiere hacer. Normalmente la mayoría, una mayoría son jóvenes. Lo hacen de una edad temprana. Ya cuando es una edad adulta, eh, la mayoría es por envidias. Pero en edad temprana es por el deseo de tener la persona. De una u otra manera, unos es por tenerla, otras es por la parte económica. Eh, una mayoría es por la parte económica. ¿Qué ocurre con esas personas que mandan a hacer estos trabajos, esos entierros y maleficios? Así como la persona que fue afectada, que si no se quita ese mal, sigue en su sangre y queda de herencia, que faltó decirlo, queda de herencia para sus descendientes, hijos, hijas, nietos y descendencia. Así como le ocurre a la persona afectada, igual le ocurre al que lo mandó a hacer o a la que la mandó a hacer. Esta persona eh, hizo una maldad, dañó, miren tan grave que es, dañó supuestamente una vida supuestamente, porque quería algo que no pudo obtener, que fue incapaz de tener, de lograrlo como persona, entonces lo quiso hacer a la fuerza y afectó a esa persona. De pronto no haya sido algo que quería tener, sino que por hacerle la maldad, por una envidia, por una rabia, por un algo, hay infinidad de cuestiones que mandan a hacer los trabajos de brujería. Entonces, esa personita, esta persona se la manda a hacer en contra de la otra. ¿Qué ocurre con el que la mandó a hacer? No afectó a uno, empieza a afectar a todo alrededor donde está esa persona. Porque esa persona, ni la economía, todo le empieza a decaer. Todo empieza a decaer. ¿Y a quién se afecta? Se afecta a esa persona y a sus seres amados y queridos alrededor. Quiere decir que no afectó a uno, está afectando a todos los demás. Y si el trabajo era de esos de envidia, de rabia, para lograr la muerte, pues no solo le logró de uno, afectó a toda una familia y afectó a muchas personas más, seres queridos de esa persona. Entonces, no solo se está echando encima esa muerte, no solo se está echando encima ese bloqueo de la vida de esa persona, sino el de todos los demás.
Eso le ocurre a las personas que hacen el mal. Ahora, que, que fue solo eso. No. Que listo, ella y la otra persona que mandó a hacer ese trabajo, ya, no fue nada más. No. Que no fue nada más, que no le pasó nada más. Pues aparte de esa responsabilidad que le viene encima, que es casi como si fuera una maldición, viene lo otro y es que su descendencia también empieza a ser afectada, porque queda marcado en la sangre. Van a decir unos, pero ¿cómo vamos a pagar lo de los de atrás? Van a decir de pronto, eso no puede ser así, la persona fallece y ya. No, pueden analizarlo, que hay familias, y es otra de las preguntas que hacemos cuando nos solicitan bueno. Si es en el amor, en lo económico, aún en la salud. Te está ocurriendo, ¿quién más en la familia? Entonces empieza, no, pues es que mi mamá o el papá o los hermanos, siempre la mayoría se empiezan de que también son afectados. ¿Qué es lo que ocurre aparte que le hicieron la brujería? Todos los demás por herencia fueron afectados. Por eso es que se dice de sangre. O sea, la persona que hizo el mal, su descendencia queda marcada en que más adelante van a absorber ese mal también. ¿Cómo se quita? Con la misericordia de nuestro Padre Santo. ¿Cómo se quita? Cuando se hace un proceso de liberación, va en el mismo proceso, en unos momentos que tiene la persona, que tiene el, el paciente con nuestro Padre Santo. Esos momentos que son tan importantes, que ahí es donde se ve la parte del corazón. Como el perdonar. Entonces, la persona que está afectada y busca y dice, perdona a todos aquellos que te hicieron mal. Y les queda a veces tan difícil. Y a veces dicen, listo, ya perdoné. Un ejemplo así, porque es muy diferente. Listo, ya perdoné. Pero es ese perdonar de dientes para afuera porque de dientes para adentro. Y así la persona busca lograr salir de esa situación en la que se encuentra tan mal, viendo que ni la misma persona ni ha perdonado a los demás, ni y menos va a pedir perdón. Ahora, sí va a pedir perdón por todas las faltas que ha cometido, pero no perdona a los demás. O sea, si yo pido, también, también se da. No solo es pedir, no solo es pedir. Entonces, hacer la maldad es, ah,
hacer la maldad no es nada fácil y más, no es nada fácil, no, es fácil, pero no es algo que, la hice y ya. Lo difícil es que, y también, la persona que lo hace, su vida se le obstaculiza. También dependiendo, porque hay unas ciertas personitas que lo hacen para buscar eh, un beneficio económico. Entonces ven que estas personitas que hicieron esto, mandaron a hacer estos trabajos, entonces no, ya se les arregló su vida, sí, y son jóvenes. Entonces creen que el dinero les va a solucionar todo. Pues sí, en el momento les soluciona. Esperemos más adelante, se les dice, esperemos más adelante. Y ahí es cuando empieza a resultarle las enfermedades. Ese dinero se empieza a esfumar. A veces estas personitas que le hicieron un amarre al otro, ya en el caso amoroso, y le hicieron un amarre para sostener y porque esta persona tiene más dinero, propiedades, todo lo que sea, cuestión de poder, entonces listo, lo amarro y lo dejo para mí, pero esta otra persona empieza a decaer. A veces fallecen, entonces la que mandó a hacer el mal, pues contento o contenta, porque se quedó con todo, pero cuando le lleguen los años de vejez, eso es lo. Cuando tenga su descendencia, ahí se va a dar cuenta de todo.